Hola, buenas noches. Yo soy Yara y el tema de la etnometodología la voy a enfocar hacia la cultura mexicana y el atributo que le hacen a la muerte. Para comenzar, la etnometodología surge como una manera de describir el mundo cotidiano tal y como es, debido a que todos los seres humanos guían sus conductas a partir del sentido común. Por tanto, el sentido común va a entenderse como una serie de métodos en las que los sujetos logran socializar unos con otros en grupos específicos o determinados. Entonces, bueno, esta postura de la etnometodología va a centrarse en la idea de que las personas van a guiar o van a hacer determinadas acciones a partir de los conocimientos previos que tienen y de la percepción que tienen del mundo en el que viven, es decir, en el contexto. Este contexto va a estar basado no solo en ideas, en creencias, en esta onda racional, sino también en las emociones, en la manera en la que viven, en el tipo de personas de las que están rodeadas, o sea, de un montón de cosas explicando la manera de por qué lo hacen, ¿no? Lo hacen porque viven en este contexto. Entonces yo creo que es interesante porque da para explicar cualquier tipo de tema. En este caso, pues yo me voy a enfocar hacia el atributo de la muerte porque el video sobre Miss Kick me pareció súper interesante porque jamás me había cuestionado de dónde realmente venía la tradición del Día de Muertes o de lo que realmente significaba poner una ofrenda. Siempre fue como hay que poner una ofrenda y siempre se pone como pues con un montón de cosas, pero yo nunca imaginé que cada cosa tenía un significado, desde las velas, la manera en cómo poner las flores, los colores, los tiempos, el tener que esperar a determinada hora para poner la comida, o sea, un montón de cosas que explicaba el video y que creo que me parecieron muy interesantes porque en el contexto en el que viven las personas de Miskik, pues es algo que se vive año con año en las que todo este grupo sabe qué hacer, saben en qué momento poner determinada cosa, en qué momento reunirse para convivir con sus muertos, en qué momento supuestamente van a llegar las almas a convivir con ellos. Y entonces todas las personas de ahí lo van a ver como algo normal, como algo que van a vivir ellos y las futuras generaciones, pero fuera de ese contexto, tal vez los demás países o personas que no estén relacionadas a este tipo de tradiciones, pues los van a ver algo con temor, ¿no? Tal vez lo vean como algo raro, algo que no deberían de hacer porque, eh, no sé, porque tal vez sea malo que los muertos regresen o que simplemente es algo que no debería de creerse porque no existe. Entonces empiezan a surgir pues muchas cuestiones, pero que justamente la etnometodología permite interpretar, permite demostrar el por qué las personas se reúnen para ir al panteón a adornar las tumbas, a quedarse toda la noche alumbrando porque tienen que iluminar el camino de los muertos y el porque deben de hacer determinados símbolos como poner las lámparas de papel, los caminos de cempasúchil para guiar el alma, la comida. Entonces incluso no a tal grado en el que los niños que crecen dentro de ese contexto creen o piensan que ven a los muertos, que pueden hablar con sus seres queridos y entonces no va a ser cuestionado sino creíble para las demás personas
porque precisamente como creen en la idea de que los muertos regresan, pues entonces puede ser posible que los niños tengan la capacidad de ver a los muertos. Y creo que es algo, pues, que al menos para mí no, como que no cabe dentro de mi racionalidad, porque yo no vivo en ese contexto, porque mi contexto no se basa realmente en la costumbre, en la cultura de hacer este tipo de tributo a la muerte, sino me guío a partir de una simple tradición de poner la ofrenda, de ir a la escuela y escribir una calavera literaria, de pues, no sé, tal vez creer que a lo mejor sí van a regresar mis seres queridos, pero que no es algo real, que es difícil, pues, como entender y creer, ¿no? Incluso los teólogos, pues, no creen y empiezan a ver un montón de posturas, pero que al final de cuentas las personas que sí viven dentro del grupo, que sí creen en ello, pues va a seguir guiado por normas existentes, ¿no? Dentro de las metodologías surgen tres conceptos pertinentes, que es la explicabilidad, que es esta onda de darle explicación al sentido al mundo más bien, del por qué hacemos esto, ¿no? Sin la explicabilidad, eh, ¿de qué manera las personas le darían sentido a la muerte, por ejemplo? Bueno, es que ahora la muerte tiene un sentido porque a lo mejor te ves a un mundo distinto, pero regresas a este. Entonces ya surge ahí como una onda de, ok, la muerte no es tan mala, porque la misma gente trata de darle sentido al por qué fallecemos o al por qué simplemente dejamos de existir, sino el sentido se le da al que sí sigues existiendo por ahí en una alma, en algo que no se toca pero que existe, en una presencia. Y después está la reflexibilidad, y la reflexibilidad se da como la conciencia de la situación en la que viven. Por ejemplo, se da la conciencia de que ya va a ser noviembre, de que ya va a ser Día de Muertos, de que ya van a regresar los muertos, de que hay que poner la ofrenda, de que hay que hacerlo porque ya sabemos que tenemos que hacerlo, porque tenemos la conciencia de que a fuerzas hay que hacerlo. Y por último, la indexicalidad, que es el lenguaje que le damos a las cosas. Por ejemplo, eh, la interacción, creo yo, surge del lenguaje. Entonces se van a encontrar distintos significados dependiendo del contexto. En este caso, por ejemplo, en esta onda de ir a misa, en la misa también hay muchísimo lenguaje implícito en el que las personas saben lo que significa decir amén, ¿no? Las personas saben lo que significa persinarse, arrodillarse, pedir perdón, confesarse, decir al Padre Nuestro, la Ave María. Entonces, tal vez para otras personas que son de otras religiones, pues va a ser totalmente raro, ¿no? El comprender ese tipo de lenguaje, ese tipo de acciones. Pero sin embargo, la etnometodología permite interpretar y describir, permite que comprendamos esos mundos distintos en los que al final de cuentas todo el mundo vive, pero que lo vive en distintas condiciones. Entonces, bueno, para finalizar, pues el atributo a la muerte creo que es algo súper interesante porque creo que no cualquier tipo de sociedad se va a tomar el atrevimiento de verlo como algo bonito, como símbolo de felicidad, ¿no? Para muchas personas es desgracia, es temor, es miedo, pero que sin embargo no se les juzga porque están viviendo en un determinado contexto. Y pues nada, la etnometodología me parece muy interesante y muy pertinente en este mundo actual en el que hay muchísimos choques, rupturas, alteraciones en las creencias
y en las acciones que tomamos, pero que al final de cuentas nada, nada va a ser, nada se va a ejecutar por la nada, sino que trae un montón de cosas atrás, trae un trasfondo del que se pueden explicar muchísimas cosas. Entonces, pues eso sería todo y bueno, muchas gracias.